¿Tiene sentido adoptar mascotas en vez de comprarlas? Sí, a menos que estés tú, que quieras un animal de determinada raza, entre comillas, porque no son razas tampoco, porque vas a competir con él en belleza o en habilidad, en obediencia, etcétera. Es mejor adoptar. Después de todo, mira, las razas, y esto lo he dicho en varias ocasiones, he escrito sobre eso, me he informado sobre eso, vaya, porque lo he publicado en el correo, en mi página de ciencia. El problema de las razas es que son un invento. Son un invento que suele ser muy dañino para los propios perros. Y lo siento por quien los tiene, pero un carlino, un bulldog francés, un bulldog inglés, se les ha deformado de tal manera que los animales sufren, no pueden caminar, no pueden respirar, tienen de pronto la cabeza demasiado pequeña para el cerebro, tienen los ojos demasiado saltones y no pueden ver, o tienen problemas en los lacrimales. Esto le pasa mucho a los mastines y le pasa mucho a los boxers. Porque en muy poco tiempo, en cuestión de 7, 8 generaciones, se ha forzado la genética de una manera excesiva y la mayoría de las razas son inaceptables. O sea, son caminos genéticos que se han llevado que acaban siendo perjudiciales para el individuo. Que ese individuo mezclado con un perro de estos modelo callejero, modelo perro mezclado con perra, recupera sus características normales la siguiente generación. Entonces, hombre, la siguiente generación deberíamos luchar en contra de lo que hacen las organizaciones caninas, las organizaciones canófilas, con los perros en concreto. También lo están haciendo con los gatos, pero con los perros en concreto, de generar variedades extremas que resulta que son placenteras para los señores de las asociaciones canófilas, pero no son placenteras ni para uno que los ve, ni para los propios animales que los estás haciendo nacer con problemas genéticos graves, ¿no? Por ejemplo, los perros salchicha, los Dachshund o Tekel, pues tienen un problema de acondroplasia, tienen una falla genética que es la misma que tienen los enanos acondroplásicos humanos, que tienen las extremidades especialmente cortas y por lo tanto no viven a plenitud lo que podrían vivir si no tuvieran ese gen defectuoso. Entonces, los perros en concreto, a ver, en el caso de los seres humanos ocurre, pero imagínate que estuvieras obligando a personas acondroplásicas a reproducirse entre sí para tener más acondroplásicos. Hombre, mira, cada quien hace lo que quiere, si es lo que quieren que lo hagan, pero los perros no pueden decidir. Entonces, yo soy partidario de adoptar. Adoptar es lo que siempre he hecho desde que puedo. En México era imposible adoptar en aquellos años, pero actualmente todos mis perros en España han sido adoptados y yo creo que es mejor adoptar. Hay demasiados perros abandonados. Hay gente que todavía comete la tontería de creer que un perro es un juguete y se lo regalan a los niños. A los 3 meses la familia está harto de ellos y no asumen que tener un animal es una gran responsabilidad. Luego cuando lo asumen algunos son felices. Yo tenía un amigo que me decía, no, pero ¿cómo puedes tener perro? Me encanta. Oh, pero ¿y tener que sacarlo 3 veces al día? Pues sí, sales, estás en paseo. No, pues es una esclavitud. Bueno, sí, pero me gusta. Entonces, que el hombre no quería un perro ni por accidente hasta que su mujer le compró. Un día le llegó y le dijo, mira lo que tengo. Y le llegó con un perrito precioso, un perro de casa, un sabueso de casa. Y al año el tipo no podía vivir sin perro y lo sacaba 4 veces al día y le cuidaba la camita y estaba absolutamente enloquecido con su perro. Pero a muchos no les pasa y abandonan a los animales. Se abandonan a los animales por muy distintas causas. Yo tengo amigos que se dedican única y exclusivamente a tener galgos rescatados de que los consideran desecho los cazadores cuando los galgos ya no sirven para cazar liebres, que es una actividad que se sigue llevando a cabo en España. Y entonces mi recomendación siempre es adoptar, vaciar las protectoras. La gente de las protectoras hace una labor maravillosa cuidando de animales que de otra manera estarían abandonados, asilvestrados y probablemente serían sacrificados. Entonces mejor adopten.
si no llega a la PETA y mata a los animales, que esto ya se ha demostrado que lo hacen con una frecuencia enorme, PETA.